Sean bienvenidos al segundo episodio de la octava temporada de Creepypastas no tan conocidos, nuevamente con 3 historias de terror más terror extra que espero que sea de su agrado. Sin más, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Hola amigos, como siempre es un placer traer historias para ustedes. Esta vez continuaré con la segunda parte de la creepypasta que conté la ocasión pasada. Comienzo. Carta de la chica que te vio crecer, parte 2. Hola, soy yo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que escribí. Gracias al periódico supe que recibiste mi carta. Supongo que ahora sabes de mi existencia, y te estás preguntando quién soy, cómo me llamo, quiénes fueron mis padres, dónde vivía, a qué escuela iba o con lo que soñaba ser de grande. No lo sé. Quizá ni siquiera has sentido esa curiosidad. Tal vez solo es mi deseo de que alguien se interese. Cuando pasas tanto tiempo encerrada, observando al mundo entero pasar frente a ti, sin tomarse la molestia de echar un vistazo a esa casa azul con el sujeto de sonrisa falsa, realmente empiezas a comprender que no importas. Te das cuenta que el mundo solo está interesado en el sensacionalismo y el factor de miedo que produce el caso de una adolescente perdida. Ni siquiera les importa el rostro que aparece en los carteles de búsqueda. Es entonces que empiezas a flotar. Flotas cuando te habla, flotas cuando te golpea, cuando entra en ti. Flotas por encima de todo y de todos. Hace mucho tiempo leí que cuando sufren una experiencia cercana a la muerte, muchos sobrevivientes relatan la sensación de flotar sobre sus cuerpos, llegando incluso a observar al equipo médico intentando salvarles la vida. Ellos flotaron. Aparentemente, es un mecanismo de nuestro cerebro para soportar situaciones extremadamente traumáticas. Estos eventos resultan tan inconcebibles para el órgano que empieza a comportarse de forma inusual. Se desconecta, o al menos lo intenta, para que la persona se sienta segura. Al menos eso es lo que yo hacía. Simplemente flotaba, observando desde la distancia las cosas que me sucedían. Supongo que así se siente morir un poco cada día o, mejor dicho, que te maten un poco cada día. Era seductor, inteligente y sabía pronunciar las palabras correctas en el momento indicado. Un solo instante bastó para que nuestros caminos se cruzaran y mi vida cambiara por siempre. Aún puedo recordar ese instante en cámara lenta. La forma en que su sonrisa se torció, la fuerza con que me apretó los brazos, la forma en que mi corazón se hundió y terminó ahogándose. Un secuestro es algo que te destruye el corazón, una negociación entre el captor y el secuestrado que termina destruyéndote el alma. Sobre todo cuando te das cuenta que cometiste el error más grande de tu vida. Desearías poder regresar en el tiempo tan solo un instante. Regresar a esa época donde no eras más que un niño inocente. Pero es imposible. Todo termina antes de que puedas procesarlo. Y aunque siempre imaginas que pelearías con todas tus fuerzas en una situación como esta, y aunque siempre creíste que defenderías tu cuerpo y mente con cada célula de tu cuerpo, no lo haces. Algo dentro de ti se rompe y terminas convirtiéndote en su prisionera. Rápidamente empiezas a creer que te lo mereces por ser tan tonta. Te atrapa un torbellino de locura que no le deseo a nadie. Sobreviví a un sinnúmero de horrores. Todo ese dolor parecía eterno, como si estuviera en el purgatorio. A veces, me despierto preguntándome si todavía estoy allá, si todo esto no es más que un engaño de mi cerebro intentando camuflar la terrible realidad. Pero hay algo que siempre me viene a la mente cuando empiezo con estos pensamientos dañinos. Los niños crecen. Tal vez fui joven, ingenua y fácilmente conquistable alguna vez. Pero todo eso no podía durar para siempre. Después de todo, los niños siempre terminan creciendo. Sin embargo, los monstruos siempre serán monstruos. Ryan Morehouse. Me resulta extraño escribir su nombre y no temerle más. Sin embargo, la extrañeza de este nuevo sentimiento se desvanece cuando me doy cuenta que todo fue real. El dolor fue real. Las chicas que conocí eran reales. Él era real. Mi escape fue real. Me quedé inmóvil, sin respirar, con los ojos abiertos y la boca desencajada. Cuando se me acercó, mi cuerpo se puso completamente rígido al recordar las cosas que era capaz de hacer. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, floté. La bella ironía de mi historia es que él me enseñó, a través del dolor y sufrimiento, la única habilidad que lo llevaría a su fin. Floté.
Volé. Esa tarde, mientras me pateaba, yo observaba desde arriba. Y en esta ocasión, mi cuerpo físico ni siquiera reaccionó al dolor infligido. Ni siquiera puedo explicarte lo que sucedió. A veces me gusta pensar que fue una especie de milagro. Era todo tan perfecto. Realmente creyó que había muerto, la conmoción en su cara lo decía todo. Quedé desconcertada por todos los errores que cometió. Supongo que terminó acostumbrándose a mi falta de voluntad. Pero ese día la misión era salvarte. No soportaba imaginarte en su mente, en sus asquerosas manos, en sus terribles cámaras de tortura. Cuando se arrodilló y para tomarme el pulso, supe que había llegado su final. Miró en mis ojos muertos, buscando la más mínima señal de vida. Entonces le guiñé con una sonrisa, una maniobra que lo sorprendió permitiéndome encajarle los dientes en el cuello. No pudo ver mi sonrisa dirigiéndose a su piel, creo que porque había olvidado cómo era. Jamás imaginé que disfrutaría tanto el sabor de la sangre inundándome la boca. Mientras se desplomaba, agarrándose el cuello y chillando, me levanté. Y por primera vez fui yo quien lo miraba desde arriba, por primera vez él estaba ya abajo. Sabía que todo había terminado, podía verlo en sus ojos. Le pateé la cabeza hasta dejarlo irreconocible. Una insensibilidad se apoderó de mí mientras lo pateaba una y otra vez. No llegué a sentir nada. Aún recordaba un poco las lecciones de manejo que tomé en la época que me secuestró, así que conduje entre la penumbra. Manejar un automóvil fue reconfortante y liberador. Conduje su camioneta durante mucho tiempo. Tenía que deshacerme de ella pues, probablemente, era lo primero que buscaría la policía tras encontrar la carta que te dejé. Pero mi intención no era que me encontraran, no tenía ganas de hablar con nadie. No quería hablar con la policía, los terapeutas o la frenética prensa que seguramente estaba al acecho, ni siquiera con mi familia. Estaba ansiosa de experimentar una libertad de la que hacía mucho me habían privado. Una libertad nueva, lejos de todo y todos. Llegué hasta el desierto y salí del auto, dejando el cadáver en el asiento trasero. Disfruté un poco los colores del sol ocultándose en el horizonte. Aquella libertad que experimenté es algo indescriptible. Una sensación de renacimiento extremadamente reconfortante. Cuando las estrellas empezaron a titilar, empecé a preguntarme si habías podido leer mi carta. También me preguntaba si te sentías segura ahora o si pensabas en mí. Pero, lo que más me producía ansiedad era el hecho de no poder verte más. Mientras disfrutaba toda esa libertad en medio de la nada, escuché algo atrás de mí. Observé por encima de mi hombro y ahí estaba, con sus terribles ojos puestos en mí. Rápidamente volteé mientras él reía a carcajadas escupiendo sangre con cada esfuerzo. El monstruo era mucho más real de lo que imaginaba. ¿Realmente creíste que sería tan fácil matarme, estúpida? Río mientras se limpiaba su deforme boca. ¿Realmente crees que no sabía que seguías vivo? He sobrevivido a palizas peores, maldito cerdo, le respondí esbozando lentamente una sonrisa. Los monstruos son divertidos. Suelen olvidar que otros monstruos son capaces de ocultarse en cosas bellas y delicadas. Saqué su pistola y le disparé en ambos pies. Se desplomó chillando de dolor. Ya no soy una niña, le dijo mientras intentaba alejarse a rastras. Tampoco soy una mujer, hice una pausa y mi voz cambió por completo. Ni siquiera soy humano. No lo soy, soy eso que él hizo. Esta cosa incapaz de sentir correctamente. La cosa que puede flotar. Este ser que ha aprendido a soportar los dolores más severos. Soy eso, y lo acepto. Aunque no creo que los demás puedan hacerlo. No te mentiré, Ryan Morehouse y yo aún vivimos juntos. Por favor, no te sientas mal por mi situación. Yo decidí que así fuera. Me es imposible sentir que él es el único que me conoce realmente. Solo él ha visto esta versión retorcida de mi ser. Solo él tiene la capacidad de comprenderme pues así me hizo. Sin embargo, él sabe que ahora me toca a mí, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Ahora tiene el deber de servirme, y no tiene más remedio que mostrarse impotente e indefenso como alguna vez lo fui yo. Algún día también aprenderá a flotar. Quería escribir esto para agradecerte. Gracias por estar siempre ahí. A través de aquella pequeña grieta en la pared del sótano te vi crecer, te vi brillar, y es lo único que me hizo seguir adelante. Tu inocencia, belleza, amabilidad e ingenio me impulsaron a seguir solamente para poder verte un día más. Era como observar mi programa favorito en televisión.
y no quería perderme ni un solo episodio. Entonces, muchas gracias por ese rayo de esperanza que me guió durante todos esos días de cautiverio. Soy eternamente feliz de saber que jamás conocerás los horrores de aquel sótano. Soy feliz de verte de viaje, de saber que has dejado atrás el miedo a Ryan Morehouse. Me regocija que hayas elegido dedicarte a la justicia penal. Me gusta creer que influí un poco en esa decisión. Adoro la forma en que decoraste tu dormitorio, también me encanta lo que te hiciste en el cabello. Cuando la luz del sol te ilumina desde el ángulo correcto, pareces un ángel de verdad. Tal vez te preguntes cómo es que sé todo esto. Bueno, debo confesarte algo. Aún tengo ataques de pánico. Los recuerdos me siguen atormentando y por las noches termino empapada en sudor. Entonces, me dedico a hacer aquello que siempre hice para controlar mi ansiedad. Todavía te observo. Anoche pasé por una de las peores crisis desde el escape. Podía sentirlo dentro de mí. Fue psicológicamente doloroso. Por eso, salí corriendo de mi casa y conduje con la única intención de pasar algo de tiempo junto a ti. Verte dormir tan plácidamente hizo que todo desapareciera. La forma en que tu pecho se movía rítmicamente mientras respirabas me produjo una paz y tranquilidad que solo puedo experimentar cuando te veo. Me disculpo por no haberme presentado físicamente. Todavía no estoy lista para el mundo. Aún me restan algunas cosas por hacer con Ryan Morehouse antes de poder revelarme. Pero sé que algún día, como todos los monstruos, Ryan Morehouse dejará este mundo. Y tal vez, solo entonces sea completamente libre. Libre de ir y presentarme frente a ti. Y quizá podamos ser verdaderas amigas. Quizá solo entonces puedas aceptarme como soy. Por ahora, gracias por tu ayuda en mis momentos de necesidad. Nos veremos pronto. Con todo mi cariño, la chica que te vigila a la distancia. Hace 6 meses recibimos la carta. En aquel entonces fue una situación agridulce. Nos sentimos felices al saber que nuestra hija había salido ilesa de un hombre tan perverso. Sin embargo, nos llenó de tristeza conocer la verdad tras aquella casa de enfrente donde tantas jóvenes perdieron la vida. En esa época nos dedicamos a orar para que encontraran a la chica que había dejado la carta. Aunque muchas personas solicitaron novedades sobre el caso, la policía nos pidió que evitáramos compartir información hasta que la investigación culminara. Nos hubiera encantado seguir la recomendación de los detectives, pero estamos en una posición difícil. Creo que todos deberían saber los peligros que se ocultan en esas casas pequeñas de los vecindarios agradables y apacibles. Es petrificante y asqueroso, por eso decidimos compartirlo todo. Aquella primera vez que recibimos la carta de la víctima, agradecimos enormemente a la remitente, la chica cautiva. Sin embargo, este segundo escrito nos ha asustado profundamente. Desconocemos si nuestra hija es perseguida por esta extraña, y tememos por su estado mental. Es interesante cómo una historia que parecía ser más bien triste, logra deformarse de esta manera. Muy buena, James. Yo también traigo una nueva historia, que espero sea de su agrado. Me contrataron para asesinarme. Siempre me ha gustado matar, y creo que es culpa de mi infancia en la granja. Llamar granja a ese lugar es un eufemismo. Mis primeros años de vida pasaron en un área rural, al interior de una choza donde no tenía contacto con otras personas más allá de mi padre y hermana. Él jamás distinguió entre niños y adultos, pues todos los que vivían en su propiedad automáticamente se convertían en cazadores. Aquel hombre solía dejarnos a solas en casa durante largos periodos de tiempo. Tenía 3 años aquella primera vez que salí a cazar, por lo que en mi joven mente, conejos y ardillas jamás figuraron como animales lindos, simplemente se trataba de presas. A los 10 años maté mi primer ciervo. Era una niña ágil y muy fuerte. Dana jamás tuvo talento para la cacería, pero era extremadamente buena ocultándose. Y es precisamente lo que hacía todo el tiempo, vivía escondiéndose. Al principio esto fue molesto para papá, pero mis cacerías eran tan prolíficas que había comida suficiente para ambos. Además, Dana era lo suficientemente buena como para satisfacer sus necesidades, principalmente atrapando animales pequeños. Dada su extrema tranquilidad y paciencia, era terriblemente buena pescando con sus propias manos, pero jamás disfrutó estas actividades.
Papá perdió la vida cuando teníamos 13 años. Uno solo atrapó mientras gritaba una y otra vez. Dispara. Dispara. Maldita perra. Solo me quedaban 2 balas. Estaba tan nerviosa que el primer disparo erró, y el segundo no resultó suficiente para neutralizar al poderoso animal. Dana me tomó de la mano y corrimos como el viento. Honestamente, no me siento mal por las últimas palabras de papá. Después de todo, era un hombre desesperado al que se estaban comiendo vivo. Lo perdoné al instante, pero jamás pude perdonarme a mí misma por fallarle. Después de esto, terminamos adoptadas por un matrimonio. Al poco tiempo, Dana se adaptó a esta vida tan normal y la pareja claramente le tenía aprecio. Me siento muy agradecida de que me hayan proporcionado un techo así como la oportunidad de aprender a leer y escribir. Sin embargo, no me gustaba quedarme en casa. Perdía la oportunidad de matar cosas. Solía ir de cacería a diario. Mi familia adoptiva quedó impresionada por mi talento esa primera vez. La segunda ocasión, mi madre adoptiva exclamó, «¡Pobre patito!». Y la tercera vez mi padre adoptivo suplicó que regalara lo que había cazado a otras personas. Empecé a vender los animales. Todo lo que ganaba iba directamente al fondo universitario de Dana. Después de todo, era una chica inteligente y necesitaría ese dinero más adelante. A mí me bastaba con oler la deliciosa amargura de la sangre fresca. A los 18 años me casé con el hombre más encantador. Era increíble la forma en que logramos equilibrar nuestras personalidades. Él siempre se mostró alegre y tranquilo. Tom era 15 años más grande que yo, y se ganaba la vida como comerciante vendiendo una variedad de productos en nuestra pequeña localidad. Regularmente le entregaba partes de mi cacería para vender, carne, piel o cabezas como decoración. Nuestra vida era muy feliz, y pasamos juntos 5 grandes años hasta que le dispararon durante un atraco. Desde entonces, una rabia incontrolable empezó a crecer en mi interior. El deseo de matar tomó el control. Desconocía por completo la forma de administrar una tienda, por lo que pedía a Stu, el hermano de mi esposo, que se hiciera cargo del negocio. Sin embargo, Stu era un alcohólico bueno para nada, y la tienda se fue a la ruina. Me quedé sin nada. Cuando conocí ciertas partes del internet, supe que podía alquilar mis servicios para ganar dinero y saciar mi creciente sed de sangre. Ahora soy famosa, bueno, el alias bajo el que me ocultaba para realizar los trabajos. Nadie ha visto mi rostro, ni siquiera saben que soy una mujer. Mi cuerpo es pequeño pero fuerte, ideal para pasar desapercibida e infiltrarme. Soy lo suficientemente linda como para que mi presa me invite a salir. En ocasiones es extremadamente fácil. Me he hecho de un hombre entre la clase política, y las esposas de esos millonarios me adoran. Claro, la clientela no siempre pertenece a la alta clase social y muchas veces regatean los precios. No es raro que algún adolescente idiota me solicite que asesine a su padre rico para pagarme después, cuando reciba la herencia. Me río en sus caras y les digo que se vayan al diablo. Bueno, así era hasta el día en que mi intuición... No. Mis instintos me indicaron que debía seguir platicando con este chico después que comunicara sus condiciones de pago. Heredaré un buen dinero. Escribió. La cosa es que tenía un hermano. Ha muerto. Nunca tuvo hijos. Pero hablé con mi abogado y me comentó que su viuda recibiría la mitad de la herencia. Así que quiero deshacerme de ella. Por supuesto, envíame sus datos, le respondí por primera vez a un cliente que pretendía pagarme después del trabajo. Y es que la historia me resultaba familiar. No pretendía ser paranoica al pensar que se trataba de mí, pero sentí lástima por esa pobre mujer. Pero sí, era yo. Mi cuñado Stu, a quien mi esposo y yo le tendimos la mano una y otra vez después que perdiera todo en apuestas, quien arruinó nuestro negocio y a quien jamás le reclamé nada, pretendía matarme. No, mucho peor, pretendía contratar a alguien más para que hiciera el trabajo porque el maldito cobarde era incapaz hasta de eso. Acepté el trabajo. Al día siguiente, fui a ver a mi hermana Dana y le pregunté algo que ninguna hermana gemela debería preguntar a la otra jamás. ¿Puedes morir por mí?
Cuando acepto un trabajo, lo termino sin importar las consecuencias. Entonces, mi cliente fue complacido con una fotografía de mi víctima sin vida, mi hermana. Me había hecho famosa por este modus operandi. Como les dije antes, Dana no era una cazadora. A ella le gustaba ocultarse. Por eso, después de fingir su muerte y darle a Stu una falsa sensación de seguridad, el cobarde se encontró con mi hermana, caracterizada como yo, en su asqueroso departamento. Dora, ¿qué haces aquí? Dijo mientras tartamudeaba y sudaba. Vine a conversar un poco sobre la herencia que vamos a recibir, dijo mi hermana con total tranquilidad, imitando mi voz y tono a la perfección. Stu jamás supo de la existencia de Dana, pues se fue a vivir lejos cuando ingresó a la universidad. Mi esposo y yo siempre estuvimos solos y ni siquiera celebramos una boda, por lo que nuestras familias se conocían muy poco. ¿Cuál herencia? No sé de lo que estás hablando. Hizo un ridículo intento por fingir. ¿Por qué no se lo preguntas al sicario que contrataste, Stu? Preguntó mi hermana mientras yo salía por detrás, vestida exactamente igual que ella. Debo admitir que resultó muy divertido montar aquella escena. Cuando volteó para verme, Stu se puso pálido y estoy segura de que terminó orinando los pantalones. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de broma es esta? Fue todo lo que pudo decir antes que lo amordazara. Fue tu culpa que mi esposo recibiera el disparo, ¿verdad? Le enterré el cuchillo una vez. Sabía perfectamente la forma de quitar la vida a una persona de inmediato, haciendo la muerte lo más limpia e indolora posible, pero en esta ocasión sería distinto. Malnacido muerto de hambre. Tus malditos usureros terminaron acabándose la tienda. Dejaste que el negocio se fuera a la ruina porque te aterrorizaba estar allí. Sacudía la cabeza desesperadamente, intentando negarlo todo, pero sus ojos me decían la verdad. Nunca me di cuenta hasta ese instante. Fue un momento de claridad total y lo odié todavía más. Tanto Dana como yo hicimos lo que mejor sabíamos. Ella se escondió pues no quería ver el baño de sangre que estaba a punto de suceder mientras yo apuñalaba una y otra vez. Cuando la policía encontró el cuerpo, no tardaron en arrestar al usurero de Stu. Había estado bajo investigación desde hacía mucho tiempo y solo necesitaban una movida más para atraparlo. Los detectives confirmaron mi sospecha de que la muerte de mi esposo fue una advertencia para que Stu pagara lo que debía. Me di cuenta que, al cerrarse el caso, mi sed de sangre disminuyó. Aún salgo de cacería los fines de semana, pero he dejado de matar gente. Nada podrá regresarme a Tom, pero debo seguir adelante, aprender cosas nuevas y buscarme un empleo que disfrute. Aún tengo mucho por vivir. Entonces, permíteme darte un consejo. Si estás pensando en contratar un sicario, no lo hagas. El mejor ya no está en el negocio. Parece que este episodio será protagonizado por mujeres en su mayoría, pues mi historia también es algo similar. Sin más que decir, comienzo con mi creepypasta de este mes. Mi suegra me envenenó y descubrí su espeluznante motivo. La mayoría experimenta pesadillas particulares con las suegras, aunque jamás imaginé que la mía pudiera resultar tan espeluznante. Lo más aterrador de esta historia no fue que mi suegra decidiera envenenarme, sino descubrir los motivos que la llevaron a esto. Craig llegó a mi vida durante una de mis escasas vacaciones y, desde el comienzo, nuestra relación fue como un rayo. Nos enamoramos perdidamente uno del otro y en apenas 8 semanas estábamos contrayendo matrimonio en el registro civil, todo sin haber conocido previamente a las familias. La mía tuvo la cortesía de visitarnos algunas semanas después y, tras esa impresión inicial, realmente terminaron aprobando a Craig. Cuando empezamos a vivir en pareja y experimentar la vida de un matrimonio, obviamente me contaba sobre sus padres, que vivían muy cerca a su enorme familia, tan solo unas horas de camino, pero jamás los conocí. Tengo una agenda bastante apretada. Mis jornadas laborales oscilan entre 6 y 7 días por semana, además que los días de descanso básicamente consisten en atender citas y recados. Antes de conocer a Craig había trabajado durante un par de años, y creo que en ese lapso salí de la ciudad una sola vez.
6 meses después de casarnos, finalmente me dieron unos días libres y tuve la posibilidad de visitar a mi familia política. Todos se dieron cita y parecían auténticamente emocionados de conocerme, excepto por mi suegra, Betsy. Era esa clase de mujer fría y distante capaz de sentarse frente a ti sin decir una sola palabra. Fue una situación muy incómoda, pero seguí buscando hacerle plática. Para el último día, Craig me dijo que haríamos una caminata por la tarde en el Parque Nacional próximo a la casa de sus padres. Betsy había preparado el almuerzo y, cuando me cambiaba para empezar el recorrido, fui invadida por una intensa oleada de náuseas. Toda la tarde estuve metida en el baño, vomitando. Creí que algún alimento me había caído mal. Unos meses después regresamos y la experiencia fue encantadora, excepto por el comportamiento de Betsy. La mujer no me dirigía la palabra, aunque Craig le restaba importancia a esta situación y se excusaba diciendo que su madre me estaba conociendo. Para hacerme sentir mejor, propuso que alquiláramos motos acuáticas y diéramos un paseo en un lago próximo. Me emocioné tanto que no dudé en contarles a todos sobre el paseo. Pero las cosas volvieron a salir mal y, después de comer, terminé tan enferma que apenas si pude levantarme de la cama en 2 días. En ese punto ya empezaba a sospechar. Todos ingerían la misma comida y nadie más se enfermaba. Aparentemente, Betsy estaba tramando algo muy malo, pero no llegaría a descubrirlo sino hasta nuestra próxima visita. En esa ocasión, un recorrido por los senderos y una noche romántica con Craig en una cabaña fueron cancelados pues volví a enfermar y esta vez estaba segura. Betsy me estaba envenenando. Craig me dijo que estaba loca. Argumento que probablemente era una reacción alérgica a algún ingrediente o utensilio que su madre empleaba en la cocina, una situación posible, aunque jamás tuve oportunidad de revisarla. A pesar de esto, para el próximo viaje decidí llevar una cacerola. Si yo misma cocinaba la comida y la servía, era imposible que le añadieran algo. Ni siquiera había dado el segundo bocado cuando me di cuenta que había perdido de vista el vino mientras calentaba la comida, lo que explicaba ese malestar en mi estómago. Ya sabemos lo que pasó después, y no fue nada agradable. Estaba tan convencida de que mi suegra me había estado envenenando que enfrenté a Craig. Le dije que mientras ella estuviera ahí, jamás volvería a visitar a su familia. Aquella fue nuestra primera gran discusión, aunque finalmente terminó accediendo a que no fuera a las visitas, y me dijo que con el tiempo encontraríamos una forma cordial de lidiar con esta situación. Esa mujer jamás había mostrado amabilidad hacia mi persona, por lo que no tuvo mucha importancia para mí. La próxima vez que tuve vacaciones, tomamos la decisión de ir a esa cabaña que alquilamos antes y a la que no pudimos asistir. La residencia de su familia nos quedaba de paso, y me pareció grosero no detenernos a saludar, así que llegamos a un acuerdo y compramos algunas pizzas. Le dije que no bebería nada más que agua directa del grifo. Llegamos y repartimos las rebanadas de pizza en los platos, cuando uno de los primos llegó y todos fuimos a saludarlo, dejando brevemente la comida sin supervisión. Casi de inmediato me di cuenta del error, por lo que decidí cambiarle la jugada a mi suegra. Craig, al igual que yo, tenía 2 rebanadas, así que cambié el plato mientras todos estaban en la sala. Craig se enfermó tanto que realmente llegué a preocuparme por él. El viaje de regreso fue aterrador, tuvimos que parar muchas veces y venía hecho un completo desastre. Apenas habían transcurrido 3 días cuando me derrumbé y terminé confesándole que había cambiado la comida. Nunca lo había visto tan molesto, la rabia en sus ojos es algo que me acompañará el resto de mi existencia. Me empujó y se abalanzó sobre mí. Me tiró en el sofá y, de alguna forma, me las arreglé para zafarme, tomar las llaves, el teléfono y salir corriendo completamente descalza. Tuve suerte de que el ascensor estuviera cerca y logré ponerme a salvo en casa de un amigo. Decidí apagar el teléfono cuando el total de llamadas perdidas casi llegaba a 50. No sabía qué hacer ni mucho menos si era seguro regresar a casa. Fue una de las experiencias más deprimentes de mi vida. A los 2 días finalmente decidí volver a encender mi teléfono, y cuando escuché el mensaje de la policía, rápidamente me dirigí hacia el norte. Craig había muerto, Betsy le había disparado después que irrumpiera en la casa para atacarla con un cuchillo. También supe que Craig estuvo casado con otra mujer, misma que perdió la vida durante un trágico accidente en una caminata. Craig obtuvo una fuerte cantidad de dinero por el seguro de vida y Betsy siempre sospechó que su hijo la había asesinado a propósito, por eso evitaba a toda costa que saliéramos a lugares remotos, especialmente a esos senderos con los que él estaba tan familiarizado desde pequeño.
Entonces, Betsy se aseguró de que cada vez que él planeaba una excursión, yo me enfermara. No fue nada fácil, pero mi suegra creyó que jamás le creería, ya que nadie más en la familia compartía sus sospechas respecto a Craig. Al poco tiempo, encontré las pólizas de seguro de vida que mi esposo había contratado a mis espaldas, y decidí no presentar cargos contra Betsy, pues solo intentaba salvar mi vida. Todavía suelo visitarla ocasionalmente cuando salgo de la ciudad, me encanta su comida. Hemos llegado al final de este episodio de Creepypastas no tan conocidos. Espero que las historias de esta ocasión hayan sido de su agrado, y los invito a quedarse pues todavía falta terror extra. Sin más, nosotros nos despedimos. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Pretender. En los días fríos de invierno, cuando el aliento se hace visible, los niños hacían como si estuvieran fumando en el patio del recreo. Mi hermana y yo solíamos evitarlos, porque no queríamos que los otros niños descubrieran que no respiramos.